¿Cómo escuchar la voz de Dios? Capítulo 6. ¿Escuchamos a Dios? Samuel fue uno de los profetas más poderosos del Antiguo Testamento. Como expresé anteriormente, no es mera coincidencia que su primera tarea de parte de Dios haya requerido que aprendiera a escuchar su voz. En el primero de sus libros capítulo 3 versículos 4 al 10, leemos que Samuel, que había sido confiado al cuidado de el sacerdote, estaba acostado una noche cuando el Señor le habló. Jehová llamó a Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a dijo: heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado. Vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a él y dijo: heme aquí. ¿Para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado. Vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová, pues, llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a y dijo: heme aquí. ¿Para qué me has llamado? Entonces entendió que Jehová llamaba al joven. Y dijo a Samuel: ve y acuéstate. Y si te llamaré, dirás: habla, Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Qué forma más hermosa de contestar a Dios: habla, porque tu siervo oye. Elí enseñó a Samuel a escuchar a Dios, y si hoy hemos de ser hombres y mujeres suyos, tenernos que aprender en qué forma podernos oír lo que Él nos dice. Lo hacernos de varias maneras que vamos a considerar brevemente aquí. Con expectación. Si hemos de escuchar a Dios, tenernos que acudir a Él con expectación. Debernos anticipar que Él nos quiere hablar. Jeremías 33:3 da un ejemplo de este anhelo cuando cita de Dios mismo. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En todas las escrituras encontrarnos la promesa de que Dios realmente nos habla, pero si nos acercarnos a Él dudando de su capacidad para hablar, tendremos grandes dificultades para escuchar su voz. El acto de creer con expectación las promesas de Dios equivale a expresar fe, sin la cual es imposible agradar a Dios. Véase Hebreos 11:6. Es preciso que tengamos gran expectación cuando se trata de oír hablar al Señor. Dicha actitud se basa en la confiabilidad. Cuando Elías se enfrentó a los 450 profetas de Baal y los 400 de Asera, lo hizo con una confianza que parecía rayar en la abierta insolencia. Después de burlarse de los falsos profetas que no pudieron hacer bajar fuego del cielo para consumir el sacrificio de bueyes que habían preparado, le correspondió su turno. Casi podernos imaginar la sonrisa de complacencia en su rostro mientras se preparaba para invocar al Dios de Israel. Antes de hacerlo, sin embargo, hizo que alguien derramara 4 cántaros de agua sobre la leña y los bueyes. Para mayor seguridad hizo que empaparan la leña con 4 cántaros más de agua, y para que nadie pensara que no estaba suficientemente mojada, agregó 4 más, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Primera de Reyes 18:35, ¿esperaba que Dios contestara? Claro que sí. Elías sabía quién era el Dios vivo y verdadero porque ya lo había visto predecir y llevar a cabo una sequía. Ya había sido testigo de su gran poder cuando hizo volver a la vida al hijo de la viuda de Sarepta. Había comprobado la provisión hecha para ella por Dios al volver a llenar en forma sobrenatural la tinaja de harina y la vasija de aceite. Elías esperaba que Dios contestara porque había respondido fielmente en el pasado. El Dios de Elías es también nuestro Dios, y su confiabilidad no se ha modificado en lo más mínimo. Con quietud. El salmista dijo: estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Salmo 46:10. Si hemos de escuchar a Dios, tenernos que estar quietos y dejar que Él sea el que hable. Muchos, cuando oran, se limitan a leer una lista de pedidos, se levantan y se van. En lugar de oír a Dios, nos limitarnos a informarle lo que querernos. ¿Cómo puede Dios hablarnos si no nos darnos tiempo para escuchar? La quietud es esencial para ello. Si estarnos demasiado ocupados corno para prestar atención, no oiremos nada. Si pasamos noche tras noche mirando la televisión y luego tratarnos de escuchar, encontraremos que nuestra mente está repleta de interferencias carnales. Prepararse para escuchar a Dios requiere tiempo y quietud. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Salmo 62:5. Es por eso que a través de los siglos tantas personas han procurado recluirse en los desiertos, en las montañas o en los monasterios. Allí el ruido de la civilización desaparece y la voz de Dios no tiene tanta competencia. Ese silencio, sin embargo, podernos encontrarlo en la quietud del sofá de una sala de estar entrada la noche o en la mesa de la cocina temprano por la mañana. El lugar no tiene importancia.
Lo que importa es la escala de los decibeles. La voz de Dios es quieta y suave, y es fácil sepultarla bajo una avalancha de clamor. Con paciencia. Hay cosas que Dios no nos va a decir instantáneamente. Algunas revelaciones especiales las oiremos únicamente después de haber esperado un poco de tiempo. Una de las razones es sencillamente que no siempre estarnos preparados. Debido a ello, a veces Dios retiene información hasta que estemos preparados para escuchar. Debemos estar dispuestos a escucharlo pacientemente, porque esos períodos pueden prolongarse y poner a prueba nuestra fe. Dios ha prometido hablamos al corazón, de modo que podemos esperar que lo haga, pero no está obligado a decirnos todo lo que queremos saber al momento en que deseamos contar con la información. Nos gustaría decir, Señor, esta es mi orden para hoy. Te ruego que me des una respuesta antes de que me levante de mis rodillas. Puede ocurrir que Dios no nos hable sobre esto sino semanas después, no porque se haya olvidado, sino porque en el proceso de esperar, nos cambia y prepara para oír su mensaje, el que quizás no hubiéramos aceptado si hubiese hablado instantáneamente. Activamente. Para escuchar a Dios es preciso que esperemos activamente meditando en su palabra. Colosenses 3:16 expresa que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Si solo conocemos porciones de la palabra y nos ocupamos de un tema favorito, dejamos de buscar todo el consejo de Dios. La forma en que nos hacemos ricos y rebosantes en la verdad de la palabra es meditando sobre las Escrituras, escudriñándolas, digiriéndolas y aplicándolas a nuestro corazón. Frente a una de las decisiones más difíciles de mi vida le pedí a Dios que hablara a mi corazón temeroso y titubeante. Estaba leyendo el capítulo 41 del libro de Isaías cuando llegué a la última parte del versículo 9, y fue como si Dios me dijera, pues bien, Charles, mi siervo eres tú. Te escogí, y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. VV 9:10. Medité sobre ese pasaje día y noche durante varias semanas, me recordaba continuamente su llamado a no temer y me daba la seguridad de que contaba con ayuda divina. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice no temas, yo te ayudo. V13. Cuando llegó el momento de la crisis, estaba lleno de una asombrosa paz. Ese pasaje me impactó completamente. Sentía que estaba mirando la situación desde la perspectiva de Dios, confiando en su promesa y en su poder para llevarla a cabo. Una vez más comprendí lo que Pablo quiere decir por esa paz que sobrepasa a todo entendimiento. En otro momento de mi vida y durante varias semanas el Señor me llevó de nuevo al Salmo 81 en mis meditaciones matutinas. El versículo 6 captaba mi atención constantemente. Aparté su hombro de debajo de la carga. Sus manos fueron descargadas de los cestos. Sabía que Dios estaba tratando de hablarme por medio de ese pasaje, pero no estaba seguro de lo que me quería decir. Cuanto más leía y meditaba, tanto más comencé a darme cuenta de que me estaba preparando para un cambio. En ese momento era pastor de una iglesia numerosa en una gran ciudad. Teníamos una escuela cristiana que crecía rápidamente, y me encontraba muy sobrecargado porque buena parte de la responsabilidad caía sobre mis propios hombros. Después de pasar varias semanas meditando sobre ese pasaje y tomándolo como una promesa de liberación, el Señor me mandó un miembro del personal que literalmente me sacó la carga de los hombros y liberó mis manos de los cestos. Ella se hizo cargo de la responsabilidad total de la escuela y yo quedé libre para ocuparme de la iglesia. Dios es sumamente preciso en las instrucciones y promesas que ofrece a través de su palabra. La meditación en torno a la palabra de Dios es una de las formas más maravillosas en que podemos escuchar la voz de Dios en busca de orientación divina. Con confianza. Debemos confiar que cuando escuchamos a Dios, oiremos lo que necesitamos. No siempre será lo que deseamos, pero Dios nos comunica lo que resulta esencial para nuestro andar con Él. ¿Nos negaríamos a revelar a nuestros hijos la información necesaria a fin de obedecer nuestras instrucciones? Les diríamos, esto es lo que quiero que hagan, y luego nos negaríamos a darles la información necesaria. Claro que no. El Señor Jesús dijo, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Mateo 7:11. En forma dependiente. Al acercarnos a Dios es preciso que lleguemos reconociendo que dependemos totalmente del Espíritu Santo para que nos enseñe la verdad. Si acudimos a Él con una actitud arrogante, será muy difícil que el Espíritu Santo nos instruya.
En 1 Corintios 2, 7, 11 Pablo escribió lo siguiente: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. No hay modo de escuchar a Dios aparte del ministerio del Espíritu Santo. Cuando Dios habla por medio de otros o por medio de las circunstancias, se trata de la obra del Espíritu. Jesús dijo en Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y en Juan 16, 13 Cristo explica que el Espíritu no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cada uno de nosotros posee un receptor divino que vive dentro de nosotros en la persona del Espíritu Santo. Es por esto que Pablo agregó en 1 Corintios 2, 12 que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. La oración no consiste en que Dios está arriba y nosotros aquí abajo. Es el Espíritu Santo hablando dentro de nosotros, dando testimonio a nuestro espíritu para que conozcamos la mente de Dios. La verdad es que tenernos la mente de Cristo, pero cómo hacernos para apropiárnosla en un momento dado. Aceptando en ese momento, por la fe, que el Espíritu Santo que vive en nosotros contestará nuestras peticiones, hablará a nuestro corazón y nos dará instrucciones. Para recibir las instrucciones de Dios es necesario que estemos en buenas relaciones con Él. Eso significa que hemos de ser llenos de su Espíritu y tenernos que aprender a andar en su Espíritu, sin contristar al Espíritu Santo de Dios. Véase Efesios 4, 30. Si contristamos a Dios al decirle sí al pecado y apagarnos al Espíritu diciéndole no a Dios, ¿cómo puede el Espíritu Santo, que es receptor y comunicador para nuestro espíritu, declararnos la revelación de Dios? Una de las principales razones por las que la gente no oye nada cuando habla con Dios es que no está viviendo en el Espíritu. Su estilo de vida está en silenciosa rebelión contra Dios. Una de las razones por las cuales Dios nos manda ser llenos del Espíritu es que no solo nos da el poder necesario para el servicio, sino también que ese Espíritu es esencial para que podamos oír a Dios. Si apagarnos y contristarnos al Espíritu, no puede entregarnos el mensaje de Dios porque no estarnos escuchando. Si rehusamos oír lo que el Espíritu Santo nos dice, entonces nuestra oración resultará un inútil parloteo dirigido hacia el cielo, el cual no es oído por Dios. Nuestra forma de vivir establece la diferencia en lo que oírnos. El creyente puede vivir lo que la mayoría caracterizaría como una vida cristiana normal y aún así estar equivocado, porque no escucha al Espíritu. Jamás podremos adquirir suficiente educación y suficiente experiencia, para vivir independientemente del Espíritu Santo. Él debe darnos la mente de Cristo, o no la poseeremos. El Espíritu no va a hablar mientras no admitamos que aparte de su genuina obra en nuestras vidas, somos incapaces de recibir algo de Él. No podemos obligar a Dios a que nos diga algo ni un segundo antes de que esté resuelto a hacerlo. Podemos ayunar, orar, gemir y ofrendar, pero nada de eso lo impresiona en absoluto. La única forma es acudiendo humildemente a Él, dependiendo de la obra efectiva y perdurable del Espíritu Santo dentro de nosotros. De manera receptiva. Debemos acercarnos a Dios abiertamente. Segunda Timoteo 3, 16 es un pasaje familiar en el cual Pablo escribió esto. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Escuchar abiertamente significa estar dispuestos a oír que Dios nos corrija además de consolarnos, nos acuse además de darnos seguridad. Podemos esperar que Dios nos dé una palabra de consuelo sin pensar que desea darnos una palabra de corrección. Si acudimos a Él únicamente en busca de consuelo y prosperidad, solo en busca de lo que reconforta el oído, entonces no siempre oiremos lo que tiene para decirnos. Si no estamos dispuestos a escuchar su corrección, no pasará mucho tiempo antes de que aumente en forma dramática nuestra necesidad de ella. Al escuchar su voz, dependiendo humildemente del Espíritu Santo, Dios traerá a nuestra memoria aspectos que requieren disciplina. Debemos aceptar tanto lo positivo como lo negativo. Muchos son los que se han puesto de rodillas delante de Dios y Él les ha hablado, pero no les ha dicho lo que esperaban oír.
Incluso con las correcciones Dios tiene a la vista una meta positiva, la cual consiste en impedir que cometamos errores desastrosos y nos arruinemos la vida. Cuando acudimos a Él con un cedazo espiritual en la mente, resueltos a elegir únicamente lo que queremos oír, no estaremos escuchando acertadamente. Con atención. Escuchar a Dios requiere nuestra plena atención. Si nos habla por medio de su palabra, por medio de su espíritu, por medio de otros o por medio de las circunstancias, tenemos que vivir cada día en forma atenta y alerta. Alguien puede decir algo que nos sirva de piadosa admonición o advertencia. Dios quiere que penetre en nuestro espíritu, nutra la verdad y le dé vida, de modo que se convierta en corrección y consuelo. Sin embargo, es preciso estar atentos a fin de que se produzca ese fruto espiritual. Nuestras antenas espirituales tienen que estar plenamente extendidas. Tenemos que ser vigilantes a fin de discernir la voz de Dios en las circunstancias de nuestra vida cada día. Debemos preguntarnos constantemente, ¿qué es lo que está pasando realmente? ¿Qué significa esta circunstancia en particular? Como cristianos no podemos dividir nuestra vida en compartimientos seculares y espirituales. Todo nuestro andar es espiritual porque Cristo es vida. Desde luego que no todo lo que hacemos, pensamos o decimos es de carácter espiritual, pero nuestro andar es espiritual porque somos nuevas creaciones en Cristo Jesús. Así, en todo lo que Dios permite en nuestra vida, debemos buscar siempre sus impresiones digitales. Debemos procurar escuchar la voz de Dios en todo sonido. Con cuidado. Hebreos 4:12 nos habla acerca del poder de la palabra. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En este versículo Dios nos informa que todo lo que oímos ha de ser cernido a través de la palabra. Antes de incorporar algo a nuestra vida, deberíamos filtrarlo a través de las escrituras y eliminar todo lo que esté en contradicción con ellas. Si se trata de algo contrario a la palabra de Dios, debe ser neutralizado. Esta es la razón por la que debemos escuchar su voz cuidadosamente, porque la palabra de Dios revela las intenciones y las motivaciones más profundas de nuestra vida. La palabra de Dios retira el velo de modo que podamos ver la realidad de todo lo que nos rodea. La luz de la palabra ilumina todo, permitiéndonos separar la verdad del error. Todo lo que oímos tiene que ser prolijamente controlado valiéndonos de la norma absoluta de la verdad divina. Sumisamente. Debemos escuchar a Dios en forma sumisa, porque habrá ocasiones en que lo que hable a nuestro corazón no nos va a gustar. Cuando el Señor nos dice algo que no queremos escuchar, es posible que no reaccionemos con un espíritu de total obediencia. Pero Dios no se vuelve hostil ante nuestro espíritu rebelde. Esa no es su forma de reaccionar. Él nos conoce desde antes de que nos dispusiéramos a escucharlo y sabe exactamente en qué forma reaccionaríamos. Puede que lo entristezca nuestra reacción negativa, pero no manda un escuadrón de airados ángeles a destruirnos. Él sabe que vamos a tener que luchar con ciertas cosas. Cuando Jesús fue al huerto de Getsemaní, ya estaba sometido a la voluntad del Padre. No obstante, contendió con el Padre para determinar si existía alguna otra forma de lograr el propósito de Dios. Batalló con la separación del Padre mientras que a la vez estaba consagrado a su voluntad. Habrá momentos cuando acudamos a Él, le escuchemos y luego luchemos con lo que oímos. Es posible que no desobedezcamos constantemente lo que oímos, pero algunas veces no comprendemos cómo ni por qué Dios va a hacerlo. Quizás seamos tan sumisos como sepamos ser en el momento, pero todavía nos esforzamos por cumplir con lo que Él dice. En última instancia, la sumisión siempre tendrá que acompañar a la tarea de escuchar si hemos de oír plenamente a Dios. Ello es esencial si hemos de seguir al Señor. Recuerdo a un hombre que acababa de salir de las fuerzas aéreas después de la Segunda Guerra Mundial. Había sido un hábil instructor y esperaba incorporarse a una línea aérea importante y dedicar el resto de su vida a trabajar como piloto. Pensaba que iba a recibir un buen sueldo y que al mismo tiempo podría testificar de Cristo. El Señor tenía otras ideas. Al estudiar varios ofrecimientos, un viejo amigo le pidió que se uniera a él en su actividad evangelística. No le gustaba la idea y se lo dijo a Dios. Cuando llegó el momento de responder a las líneas aéreas, sin embargo, rechazó las ofertas y entró en el ministerio cristiano a tiempo completo, donde se desempeñó exitosamente durante 30 años. Me dijo que muchas veces veía sobre su cabeza los jets y soñaba con la idea de volver a pilotear. Siguió recibiendo lucrativos ofrecimientos para volver a volar, pero los fue rechazando todos porque quería ser sumiso a la voluntad de Dios.
En razón de esa voluntad de sumisión, cumplió el propósito de Dios para su vida, realizando las obras que le había ordenado, en lugar de seguir sus propios planes tan bien trazados. Con agradecimiento. Cuando nos acercamos al Padre, deberíamos hacerlo en una actitud agradecida. Deberíamos sentir agradecimiento de que el Padre nos amara tanto como para mandar a su unigénito Hijo a la cruz. Agradecidos por la crucifixión. Agradecidos por nuestra salvación. Agradecidos de que Dios nos haya arrebatado del reino de las tinieblas y nos haya colocado en el de la luz. Como lo explicó Pablo en Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa a todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aunque hay millones de personas en el universo, Dios se interesa en cada uno de nosotros. Tiene un conocimiento íntimo de nosotros en su mente incomparable e indescriptible. Cuando nos acercamos a Él, deberíamos hacerlo con corazón agradecido, porque no entramos en contacto con un Padre celestial que habla a las masas, sino con un Padre que habla con individuos. Esta verdad debería comprometer nuestra ilimitada gratitud. Con reverencia. El fundamento sobre cuya base deberíamos escuchar a Dios lo constituye un corazón reverente. Debería asombrarnos el hecho de que podamos hablar con Dios, aquel que creó el sol y el mundo de la nada, el que creó todas las complejidades de la vida humana. Debería hacernos humildes la comprobación de que este mismo Dios omnipotente está dispuesto a escucharnos en silencio, mientras simultáneamente imprime dirección a la inmensidad del universo. Su atención total, concentrada e ininterrumpida, está centrada en nosotros individualmente. Esto debería humillarnos y crear dentro de nosotros una reverencia que reconozca que Dios es realmente el todopoderoso creador. Si te gusta este canal, ayúdanos a seguir subiendo audiolibros y suscríbete. Comenta abajo qué libros y de qué autor quisieras que subiéramos. Muchas gracias.